Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio al doctor Alejandro Dávila Flores, ex rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y un miembro destacado de su equipo de investigadores. Y bueno, pues hace algunos días se festejó aquí en Saltillo el 25 aniversario del sistema de infotecas. Y ese fue el motivo por el que invitamos al doctor Dávila para que nos venga a hablar de este cuarto de siglo de algo que él creó e impulsó en nuestra universidad. Bueno, pues es un privilegio estar aquí y poder testificar los 25 años de existencia vital de las infotecas centrales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Han sido 25 años de un trabajo muy intenso que ha desarrollado la comunidad y ha permitido ofrecerle a sus estudiantes, sus profesores, en general a la comunidad, acceso a información científica especializada, que es la materia prima con la que se toman pues, las buenas decisiones, ¿no? Y con las que se puede desarrollar también el conocimiento y la investigación. Yo reflexionaba que hace 25 años que se crearon las infotecas, había en la universidad 12 investigadores nacionales pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. En la actualidad tenemos una comunidad de casi 300 investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, pues es importante cómo proyectos de este tipo pueden detonar dinámicas positivas para el desarrollo de la comunidad, ¿no? Independientemente de todo lo que le ayudaron a los muchachos de tener un centro de consulta con los avances tecnológicos de ese tiempo, ¿no? Es correcto, ese es el principal impacto que se tuvo. Solamente en la Infoteca de la ciudad de Saltillo, desde su creación hasta la actualidad, pues ha habido más de 5 millones de usuarios de los servicios de la Infoteca. Entonces es un impacto fundamental. Y ya ahorita la institución, en ese entonces, pues arrancamos nosotros con 3 infotecas que fueron, digamos, el punto de partida del sistema de infotecas centrales. Actualmente la universidad ya tiene una red de 7 infotecas, ¿no? ¿De qué tamaño será la inversión pues, dentro de toda esta infraestructura? Bueno, en esos 3 años en los que impulsamos el proyecto, fue una inversión equivalente a 15 millones de dólares. Y cuando se empezó la administración, pues no existían recursos. Entonces fue financiado con los recursos de la propia institución y con las decisiones administrativas que se tomaron. Además, en una coyuntura que fue particularmente delicada, si ustedes recuerdan, 94-97, que fueron los 3 años en que se desarrolló el proyecto, fueron años muy difíciles para México. Incluso con una devaluación, pero dramática, ¿no? De más del 100%, ¿verdad? Fue cuando se dio la crisis cambiaria en diciembre del 94 y nosotros constituimos el fideicomiso para las infotecas el 8 de febrero de 1995. Entonces, pues ahí el secreto fue administrar con mucha prudencia los recursos y plantear un proyecto bien estructurado, bien pensado. Cuando se trabaja con un rumbo claro y se trabaja con intensidad y con honestidad, pues los resultados llegan, ¿no? Doctor, ¿hacia dónde va pues este tipo de infraestructura? Vimos una época de pandemia, pues que también los recintos pues más limitados, ahora con nuevas tecnologías que también nos permiten acceder a cierta información desde casa, desde cualquier lugar. ¿Hacia dónde va también ahora con menos recursos cada vez, no? Bueno, ese es un tema muy, muy importante ahora en el contexto de la pandemia. Hubo una disminución importante de los asistentes a las infotecas, pero no así a los servicios a los cuales se accede a través de biblioteca digital. Entonces la infoteca lo que tiene es que da la posibilidad no solamente de prestar servicios de información en los propios recintos, sino que junto con la infoteca se desarrolló una red de telecomunicaciones que permitió enlazar a todas las áreas de la universidad e incluso desde la casa los estudiantes, los profesores puedan hacer uso de los servicios de biblioteca digital. Y lo que se ha visto en estos meses es que ha crecido la demanda de servicios de biblioteca digital. Desafortunadamente, las políticas del gobierno federal han sido muy negativas para las instituciones de educación superior y también para este tipo de proyectos, porque han reducido los recursos ligados a lo que se llama desempeño académico
y esos recursos eran en buena medida los que permitían actualizar las bases de datos, actualizar las computadoras y pagar por los servicios de acceso a información. Ese es un error muy grande del gobierno federal y yo confío en que en los próximos años el peso de la realidad termine por hacer que se enmiende el camino y se logre restablecer ese tipo de orientación en las políticas públicas, ¿verdad? Pero se está perdiendo mucho tiempo. Se está perdiendo mucho tiempo y sobre todo está impactando en la formación de las comunidades, de las generaciones presentes, ¿no? Definitivamente ese es un error grave, en mi opinión, de la Administración Pública Federal. Oye, que en un mundo globalizado pues nos pone en desventaja, ¿no? En contra de profesionistas de otras partes del mundo. Es correcto. Es correcto. Sí. Alejandro, ¿cuál es la satisfacción personal de haber creado este sistema, de haberlo impulsado en un momento tan complicado económicamente, porque era una devaluación criminal la que se nos vino en ese tiempo, pero además me imagino que luchaste contra muchos criterios y contra muchas oposiciones, ¿no? Es correcto, hubo que vencer inercias y un entorno hostil, había prácticas inadecuadas en el funcionamiento cotidiano de la institución y hubo que enmendarlas para poder canalizar los recursos hacia las funciones sustantivas. El problema fundamental que había en el caso de la universidad es que los recursos otorgados a la institución estaban siendo utilizados para otro tipo de actividades y no para las funciones sustantivas. Un ejemplo, la universidad tenía en aquel tiempo poco más de 400 plazas de profesores de tiempo completo autorizadas y sin embargo solamente se habían ejercido 100 plazas y eso permitía que al pagar la docencia, cubrir los servicios de docencia con profesores por asignatura con el tabulador más bajo, se desviaban fondos para engrosar, por ejemplo, la burocracia o hacer otros tipos de gastos que no eran los que estaban relacionados con las tareas sustantivas de la universidad. Entonces, el saneamiento de la administración permitió generar los fondos, el espacio financiero para impulsar un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Donde tuvimos los primeros edificios de firma de un arquitecto de fama internacional que fue don Pedro Ramírez Vázquez y los tiene la universidad. Nosotros fuimos los que pudimos, con el apoyo de toda la comunidad, generar esos proyectos en nuestra institución. Estamos hablando del arquitecto más grande que ha tenido México y ahí está como ejemplo el Museo de Antropología, el Estadio Azteca y muchísimas grandes. La Basílica de Guadalupe. La nueva Basílica de Guadalupe. Así es. Y un hombre de una gran generosidad, sin tener ninguna referencia yo de contacto, de conocimiento de su persona, simplemente le llamé por teléfono, le dije que quería platicar con él. En un viaje a México lo invité a comer, le platiqué del proyecto y se enamoró del proyecto y nos apoyó a lo largo del año y medio en el que estuvo en proceso la materialización, año y medio, 2 años que estuvo en proceso la materialización del programa de las infotecas centrales. Vino varias veces a la ciudad de Saltillo, nos acompañó a Torreón, estuvo en la inauguración de la infoteca en Saltillo, en la inauguración de la infoteca de Monclova, y hay opiniones pues muy claras de don Pedro acerca de ese proyecto que vale la pena recordar. Hace unos días me invitaron a las infotecas a dar una charla y les proyecté algunos videos de la época y las opiniones de don Pedro acerca de su participación en el proyecto y de la trascendencia y tuvo voz de profeta porque él dijo que ese proyecto iba a ser importante no solamente para la institución, sino que iba a sentar un precedente que iba a marcar pautas, tendencias de cómo se deberían de desarrollar los servicios bibliotecarios en México. Aquí se acuñó el tema de infotecas centrales, acceso a información por cualquier soporte, independientemente de que sea en papel o a través de medios electrónicos. Punta de lanza a nivel nacional de nuestras universidades. Es correcto. Estamos conversando con el doctor Alejandro Dávila Flores. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Estamos conversando con el doctor Alejandro Dávila Flores. Ya hablamos de los temas de la infoteca y de los 25 años del sistema de infotecas que él creó e impulsó cuando fue rector. Ahora nos interesa la parte económica, en la cual también es un experto y uno de los economistas más reconocidos de nuestro país.
¿Cómo está el tema de la inflación? ¿Cómo vamos a cerrar el año y cuál es la perspectiva para el 2022? Estamos en medio de dos pandemias, la de COVID-19 y la del populismo. Entonces, las expectativas no son buenas en ese contexto. En el caso de la inflación, genera mucha incertidumbre el repunte de la pandemia y los efectos que puede tener sobre el trastocamiento de las cadenas de abasto. Y ahora con una nueva cepa también en puerta. Es correcto, sí. Digamos, en general, la evolución de la pandemia ha tenido pues, un impacto muy desestabilizador en el funcionamiento de la economía mundial, ¿verdad? Y luego, por otra parte, en el caso de México, pues una política que se ha ocupado de hostigar el funcionamiento económico a través de generar un entorno muy inadecuado para el desarrollo de la inversión productiva. Entonces, eso entorpece el funcionamiento normal de la actividad económica. ¿Qué significan estos niveles tan altos de inflación como hemos visto en los últimos meses ya, ¿no? Pues básicamente la razón de esos procesos inflacionarios tiene que ver con que en el momento en que se da la reactivación después del cierre de las actividades no esenciales, esa reactivación económica no se da de manera homogénea en todas las actividades económicas del país y se generan cuellos de botella, y esos cuellos de botella son interrupciones en las cadenas de abasto que hacen que la oferta reaccione con un rezago en relación a la recuperación de la demanda. Entonces, al no existir un crecimiento en la oferta acorde con la recuperación de la demanda, provoca una presión al alza sobre los precios. Y entonces, eso ya nos impacta en el bolsillo a todos los ciudadanos directo. Sí, bueno, el crecimiento en el nivel general de precios pues es muy corrosivo para el funcionamiento de la economía y en particular afecta con mayor intensidad a los sectores de menor poder adquisitivo, porque son los que no tienen mayor capacidad de defensa o de recuperarse o de reaccionar y tener estrategias que les permitan compensar esa situación. ¿Qué tan complicado será el año para la industria automotriz, el 22, después de los problemas de este 2021 por la falta de chips semiconductores? Esperemos que el 22 sea menos crítico, ¿verdad? Este año fue particularmente difícil para nuestra región. Estamos hablando de que las exportaciones de la industria automotriz, como consecuencia de los problemas que hubo en el abasto de algunos insumos, en particular los chips, cayó en poco más del 20%. Entonces, para una región como la nuestra, en donde la industria automotriz es con mucho la actividad económica más importante, pues nos genera y sobre todo la actividad sustentada en el abastecimiento de los mercados de exportación. Entonces, una interrupción de los flujos de exportación pues tiene un impacto muy importante en nuestra actividad económica, no solamente en la industria automotriz, sino en todas aquellas industrias que están relacionadas con la misma o en todas aquellas actividades económicas que dependen de los ingresos que se generan en la industria automotriz. Eso impacta el comercio, impacta los servicios inmobiliarios, impacta el sector educativo, porque buena parte del ingreso que se genera en nuestra economía pues está vinculado a las personas que laboran, ya sea en la industria automotriz o en las industrias que son proveedoras de la industria automotriz. Con estas circunstancias, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues para ahora sí que para sobrevivir, ¿no? Sobrevivir para los próximos meses, este año que pinta que no va a ser más fácil que este. Digamos que en lo que se refiere a la pandemia, pues lo que se necesitaría es que nuestras autoridades tomen decisiones prudentes que hagan acopio del aprendizaje que se ha generado en las etapas previas y se apliquen medidas conducentes a tratar de contener los efectos negativos de la pandemia. Y en el caso de la orientación de la política económica, pues entender que el rumbo que llevamos no es un rumbo adecuado y poder asimilar lo que la experiencia nos está indicando y la propia realidad nos está indicando.
Si seguimos actuando de la misma forma, pues es muy difícil que podamos esperar resultados diferentes. Si seguimos hostigando la inversión productiva, si seguimos empecinados en generar electricidad con combustibles fósiles, con electricidades de alto precio, de alto costo, pues todo eso no va a tener un resultado positivo para el país, ¿no? De hecho, digamos que en un escenario en donde el petróleo se está agotando, llegó ya a su pico y está en la fase descendente, la mejor forma de no quedar atrapados en una crisis energética de altos precios del petróleo es acelerar la transición, alejarnos del petróleo e impulsar las energías renovables, porque en esa medida disminuye la demanda de petróleo y se compensa de alguna manera la presión sobre los precios asociada a la reducción en las plataformas de producción de petróleo. Situación que también se está bloqueando desde Situación la 4T. que también se está bloqueando, sí. Doctor, pero no se ve como que sí la autoridad federal vaya a reconsiderar estas estrategias. La verdad es que no se ve, no se ha visto en todo lo que va de la administración y la verdad es muy poco probable que sí cambie la forma de pensar al respecto, como empresas, como trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos en el camino, seguir con el tren andando? Asumir la responsabilidad de ser un ciudadano de tiempo completo y entender que la forma como votamos tiene una repercusión en lo que ocurre en el día a día en nuestra vida. Si nosotros queremos tener la oportunidad de una vida próspera, donde se generen empleos, se genere ingresos, se genere la posibilidad de tener prosperidad, pues tenemos que ser consecuentes en la manera como nos comportamos como ciudadanos, y los partidos políticos pues deben de terminar por entender que por el camino que nos han llevado, pues nos lleva al despeñadero. Y hablo de los partidos políticos de todo el espectro, ¿verdad? De todos juntos. Los tricolores, los azules y los moraditos, ¿verdad? Todos de todo el ellos. espectro, ¿verdad? Han estado muy por debajo de las expectativas y de las necesidades de nuestro país. Y los electores tenemos que ser conscientes de que la manera como votamos, pues tiene una repercusión en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Alejandro, antes de despedirte quiero leer este mensaje. Dice, 25 años de la inauguración del sistema de infotecas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Qué orgullo ser tu hija. Como comentaste en la plática, la realidad muestra que todo el esfuerzo valió la pena, que con integridad y solvencia moral se puede lograr el desarrollo de una comunidad y un país. ¿Cómo hacen falta más visionarios como tú en nuestro México? Muchas felicidades por esa virtud de ser tenaz y constante y lograr todos los objetivos que te propones. Eres un gran ejemplo para nuestra familia, tu hija. Así es, mi niña, como le digo yo. Sí, ¿verdad? qué lindo, Sí. muchas felicidades. Felicidades, Alejandro. Sí. Ahí está el trabajo, Muchas y los gracias. frutos. Muchas gracias, Chuy, muchas gracias por la invitación y pues estamos a la orden cuando se requiera. Te les Agradezco ratillo, es mucho tu la casa. generosidad. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Vámonos a un corte, regresamos. Tenemos más información para usted esta mañana.